Bueno, pues a los que ya están conectados, esperemos que ya en los siguientes minutos se conecten el resto de los médicos residentes para que continuemos con esta sesión. En esta ocasión, el tema a revisar es anemia aplásica y le corresponde al Servicio de Hematología, al Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. Nos presentará el doctor Sebastián Burgos el caso clínico. Luego nos iremos, como siempre, a los tres subgrupos que ahora la doctora de Michelis les explicará mejor. Y finalmente el doctor Santiago Rivielo nos hará la presentación de los aspectos más relevantes de este tema, para luego finalmente tener ya un espacio común de discusión o de preguntas y comentarios. Así que, sin más, adelante, Roberta, si quieres, empezamos ya con la sesión. Gracias, doctor, y pues bienvenidos a todos a nuestra sesión de mayo, que como ya dijo bien el doctor Mellón es sobre anemia plástica. Pues les damos a todos la bienvenida a nombre de todos los que estamos en la mesa directiva, y también pues queremos agradecer a Novartis, quien nos apoyó para esta sesión. La verdad es que eh, son pocas las compañías que apoyan a estas sesiones de residentes y realmente sin ningún interés más allá del, pues, apoyar la academia en estas sesiones. Queremos recordarles también que, bueno, la próxima semana tenemos esta sesión, que va a ser una sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Reumatología. De hecho, sé que los reumatólogos están muy emocionados por esta sesión porque me los he estado encontrando y me han estado diciendo todos, y vamos a tener temas, pues, estos temas controversiales de unión entre reumatología y hematología, y va a estar muy interesante. Y también quiero recordarles, les hicimos llegar ya a través de sus profesores de curso esta invitación, pero queríamos pues también aprovechar esta sesión para hacérselos saber. En septiembre es el congreso anual de SOHO, que es la Sociedad de Hematología Oncológica, y SOHO tiene Muy este bien. programa donde puede becar a algunas personas que lleven algún trabajo para asistir al congreso, y son becas pues completas para el congreso. Todo Y chico bien, ¿eh? quiero pedirle nada más a todos que tengan sus micrófonos apagados, pero en una colaboración que hemos hecho con esta sociedad de SOHO, pues nos han permitido y nos han pedido recomendarles a algunas personas que puedan ser acreedoras de esta beca. Entonces queremos hacerlo a través de la sociedad. Ahí está pues el código QR para que puedan ver los datos precisos de las características de los trabajos que se deben de someter a SOHO, y les pedimos que las personas que tengan trabajos que cumplan con las características que puedan someterse a este congreso, nos envíen a este correo el abstract, así como lo subirían, para que pueda ser a través de un jurado interno en AME, que puedan ser pues evaluados y podamos seleccionar a las personas que nosotros recomendemos para esta beca, ¿no? Les pedimos, por favor, que las personas que los tengan, pues sean trabajos que ya estén terminados, y también que sean personas que tengan visa para viajar, porque si no sería una pena que, pues, a la hora de la hora no pudieran ir por esta cosa, y sabemos que lo de las visas está un poco complicado y tardado en estos momentos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, también envíennos algún correo a este mismo correo y se las, haremos saber las respuestas que sepamos, pero realmente es una muy buena oportunidad, este congreso y el apoyo de las becas que nos quiere ofrecer SOHO. Si me Y permites, sí, rápidamente, Roberta, nada más para hacer énfasis en esto que tú has comentado. Hemos en la agrupación mantenido y mejorado la relación tanto con la Sociedad Americana de Hematología, y también lo hemos explorado y hemos tenido resultados muy gratos con la Sociedad de Oncohematología Norteamericana. Y el congreso que ellos hacen probablemente no sea tan conocido como el de la ASH, pero es un excelente congreso que se lleva a cabo en el mes de septiembre en la ciudad de Houston, y
definitivamente este apoyo que SOHO da a los médicos jóvenes, a los hematólogos jóvenes, es muy, muy importante. La experiencia de presentar el trabajo, se hace una sesión de pósters donde se revisan los trabajos y varios de los profesores que participan en el curso platican con ustedes, digo, además de los asistentes, pero hay un grupo de profesores específicamente designados para ver estos carteles que se presentan, estos trabajos que se presentan. Entonces, los invito porque es una experiencia muy, muy grata y es una forma de que ustedes pues vayan experimentando cómo es presentar no solamente en la agrupación, sino también en un nivel internacional, porque además es muy amigable, no es nada punitivo, ni mucho menos. Al contrario, todos los profesores están con la mejor disposición de dialogar y de felicitar a quienes los presentan. Entonces, por favor, el tiempo es limitado, entonces, sí, por favor, como dijo la doctora de Michelis, envíen los trabajos ya terminados que tengan y quien lo vaya a presentar, pues sí que tenga sus papeles de migración en regla para que pueda recibir la beca que incluye el vuelo, el hotel, en fin, la inscripción. Es una beca completa que creo que vale la pena. Además de que presentan el trabajo, pues disfrutan de los días del Congreso. De acuerdo. Entonces, bueno, pues ya entrando de lleno en esta sesión, creo que la gran mayoría de los que están aquí ya han estado en sesiones previas, pero vale la pena por si hay personas nuevas aquí recordar un poco la logística de la sesión. En la plataforma a través de la que entraron, les aparecen estos botones. Ahorita les apareció el botón de la sesión plenaria, que es donde estamos ahorita todos. Al momento que yo les diga, nos vamos a separar en 3 grupos. Ya cada uno de ustedes saben qué grupo le corresponde, que van a ser por distintas sedes para discutir pues subtemas específicos. Entonces, al momento que yo les diga, nos vamos a salir de este Zoom y van a entrar a través de la misma plataforma al grupo que les corresponda. Y nos pondremos de acuerdo para alguna hora en particular, regresar a esta misma sesión plenaria. Entonces, se van a salir del Zoom del grupo en el que estén para regresar a esta misma sesión plenaria donde estamos ahorita, pero yo les iré avisando los horarios en los que haremos esto. Ahora, como ya comentó el doctor Meillón, la sesión del día de hoy le corresponde al Instituto Nacional de Nutrición, cuya profesora titular del curso es la doctora Débora Martínez, y nos acompañan aquí 2 de nuestros residentes, el doctor Sebastián Burgos, que es residente de segundo año de hematología, nos va a ayudar con la presentación del caso clínico, y después, cuando regresemos de la sesión por grupos, el doctor Santiago Rivielo nos va a ayudar pues con la revisión del tema. Y tenemos también para esta sesión por grupos a 3 pues grandes expertos en anemia aplásica que tenemos en el país y que son 3 personas pues muy activas en anemia aplásica particularmente. En el primer grupo va a estar la doctora Magdalena Ortiz, que es hematóloga pediatra del Hospital Civil de Guadalajara y que además es actualmente la presidenta de la Sociedad Mexicana de Anemia Aplásica. En el segundo grupo va a estar la doctora Elia Podaca, que es la encargada de la clínica de falla medular en el Instituto Nacional de Nutrición. Y en el tercer grupo, el doctor Efrén Montaño, que es también el encargado de la clínica de falla medular del Hospital General de México. Ya todos ustedes lo saben porque han estado en muchas de estas sesiones, pero la idea de estas sesiones es que son para ustedes, para los residentes. Entonces, la idea es que sean lo más activos y participativos posibles. Son sesiones para que ustedes puedan aprovechar y preguntar lo que siempre han querido preguntar y también compartir lo que ustedes han leído y la información que revisaron sobre este tema. En ese sentido, quiero pedirles, y es importante que tengan las cámaras prendidas, ¿no? Aunque sea esto virtual, nos sirve para poder, pues por lo menos conocernos y vernos y ya que en algún momento se encuentren en persona, saber que ya se conocían y que no sea tan impersonal esto. Entonces, pues ya, sin más de mi parte, le dejo ya la palabra a Sebastián
para presentar el caso clínico. Adelante, Sebastián. Si nos ayudas compartiendo tu pantalla y empezamos. Listo, creo que ahí está mi audio. Pues buenas noches a todos. Soy el doctor Sebastián Burgos, soy residente de segundo año en hematología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y me corresponde a mí presentar el día de hoy pues el caso clínico de la sesión pues, de residentes. Entonces, pues nuestro paciente es un hombre de 66 años. Él de comorbilidades es diabético desde 2004. Como complicaciones crónicas tiene el antecedente de una nefropatía diabética que está caracterizada como un G3A, A2, y además tiene hipertensión arterial sistémica. Fuera de esto no tiene ningún otro antecedente de relevancia, tampoco enfermedades autoinmunes. Actualmente está en tratamiento pues con insulina, metformina, sitagliptina, dapagliflozina, valsartán, hidroclorotiazida, atorvastatina y vitamina D. Bueno, el paciente inicia su padecimiento actual en noviembre de 2018 con síndrome hemorragíparo, purpúrico y anémico, y pues acude con un particular, el cual documenta pancitopenia con una hemoglobina de 5.3, macrocítica con un volumen corpuscular de 102, neutrófilos de 330 y plaquetas en 2000. En su momento, pues se descartaron carenciales, autoinmunes y virales. Se hace un aspirado de médula ósea y pues en este se determinó que estaba la celularidad normal para la edad, la serie eritroide aumentada, serie granulocítica y megacariocíticas disminuidas, y no se observaron blastos. En su momento lo que se hizo fue que pues apoyo transfusional, en total recibió 5 paquetes globulares y 2 pool plaquetarios, y pues lo refieren al instituto para continuar con su abordaje. Pues él prácticamente llega con nosotros en diciembre de 2018. A la exploración física la verdad es que nada relevante, traía algunas áreas de equimosis en la pared abdominal, fuera de eso no adenopatías, no visceromegalias, y pues estos son sus laboratorios de ingreso, donde destaca una hemoglobina de 7.6, hematócrito de 22.1, volumen corpuscular de 90, HCM de 31, un recuento absoluto de reticulocitos de 16.100, con un AD de 14.6, leucos en 2.000, neutrófilos en 260, plaquetas en 41.000. Se le hizo un frotis de sangre periférico en el cual se observaron linfocitos atípicos, algunos irritativos, otros tenían nucleolos aparentes, otros con prolongaciones, algunos granulares. No se observaron blastos. Se le hizo un perfil de hierro, el cual pues tiene un IST de 99, ferritina de 713, ácido fólico B12 normal, tiempos de coagulación normales, fibrinógeno de HL y aptoglobina, todo dentro de parámetros normales. También pues de la química sanguínea en realidad nada relevante, un calcio normal en 8.7, de la química hepática proteínas normales, albúmina y globulina normales. Y pues justo dentro del abordaje de esta pancitopenia, pues se le pidieron virales con un perfil de hepatitis crónica negativo para hepatitis B, hepatitis C, negativo también para VIH. Tenía un Epstein-Barr o infección previa por un IgG positivo, un EBNA positivo, aunque el antígeno temprano negativo, asimismo para citomegalovirus con un IgG positivo. En cuanto al abordaje pues, de causas autoinmunes, unos ANAS negativos con un patrón moteado fino 1 en 160, que para nuestra población pues, se consideraría negativo, factor reumatoide negativo, complemento normal, inmunoglobulinas normales, perfil tiroideo dentro de parámetros normales. Se le hizo una clona de HPN, que es esta que tenemos acá. De su lado izquierdo de la pantalla vemos justamente glicoforina contra CD59 y observamos pues que los eritrocitos pues prácticamente pertenecen al grupo 1, es decir, son normales. En la parte superior derecha de la pantalla observamos
con CD15, el gating para neutrófilos, y vemos pues justo esta población que es FLAIR negativo y CD24 negativo, que en realidad pues se ve muy pequeñita, pero la determinaron en 0.2%, y en la parte inferior derecha observamos que con CD64 se hace el gating para monocitos, y vemos esta población FLAIR negativo y CD14 negativo, que también se determinó en 0.2%. Asimismo, al diagnóstico y más adelante, alrededor de un año después, se observaba ya esta clona de linfocitos que expresaban CD16 y CD56, que era alrededor del 40%. Y pues bueno, se le hace un aspirado de médula ósea, el cual pues prácticamente se encuentra con celularidad disminuida. Vemos estos espacios grasos prominentes, y dentro de las células que se llegaban a observar pues destacan linfocitos, los cuales su núcleo era de aspecto maduro, con un citoplasma pues abundante, y algunos tenían algunos gránulos. Asimismo se veían algunas células plasmáticas sin alteraciones. En este momento se hace un cariotipo, el cual pues era 21 metafases normales, 9 metafases poliploides. Se realiza biopsia de hueso, en la cual pues prácticamente encontramos aquí la tensión con HIE, y vemos que son 16 espacios medulares los que se evaluaron, y los patólogos la dejaron como una médula ósea aplásica con celularidad menor al 5%, en la cual no se identificaron blastos y encontraron mielofibrosis grado 1. Con base en lo anterior, se establece el diagnóstico de una anemia plásica grave, por lo cual el 8 de enero de 2019 empieza triple terapia inmunosupresora con timoglobulina de conejo, 3.5 miligramos kilo día del día 1 al 5, el trombopac 150 miligramos día, y ciclosporina, que empezamos a 6 miligramos kilo día. Realmente durante todo este tiempo de diciembre del 18 a enero del 19 pues se mantuvo con transfusiones. Sin embargo, ya para el 28 de febrero de 2019 alcanza independencia transfusional. Y es en el 2 de mayo del 19, pues, donde documentamos una respuesta completa con hemoglobina de 12.6, los neutrófilos en 8.580 y las plaquetas en 361.000, pues ya con una cuenta absoluta de reticulocitos normal. Habiendo ya completado pues prácticamente 7 meses de tratamiento con el trombopac 150, se inició una dosis reducción, lo cual pues actualmente no es algo que hagamos, simplemente suspendemos, pero en su momento se inició una dosis reducción, y de tal forma que se suspendió en octubre del 19. Asimismo, una vez que, o sea, desde que empezamos la ciclosporina, pues este paciente se mantuvo en niveles terapéuticos. Les muestro en la parte central superior la curva o la gráfica de la ciclosporina. Realmente aquí se ve como un pequeño descenso que corresponde a diciembre de 2019. Hubo una situación ahí de desabasto, estuvo debajo de niveles, pero fuera de eso nuevamente lo alcanzamos. Y pues para marzo de 2020, justo pues por la situación de pandemia por COVID-19, este paciente se pierde en el seguimiento. Regresa 2 años más tarde, en marzo de 2022, y pues a decir del paciente, lo que él sabiamente hizo fue mantener la misma dosis de ciclosporina con la que se perdió. Y pues lo encontramos todavía en respuesta completa. De tal forma que en marzo, que regresa con nosotros, iniciamos la dosis de ciclosporina y suspendemos ciclosporina el 2 de junio de 2022. En el seguimiento de este paciente para el 1 de diciembre de 2022, pues justo nos llama la atención el descenso de las plaquetas, que cayeron hasta 83.000. Posteriormente, en enero, pues nuevamente vemos que ya no solo son las plaquetas, que en esta ocasión se encuentran en 35.000, sino que también la hemoglobina disminuye. En ese momento, evidentemente, buscamos descartar pues causas secundarias, particularmente hemorragia, carenciales, hemólisis. Reiniciamos con la terapia inmunosupresora. Inicialmente solo reiniciamos ciclosporina, posteriormente agregamos el trombopac, y pues realizamos un aspirado de médula ósea y un abordaje que les mostraré en un momento. Y el 16 de febrero, pues nuevamente la hemoglobina en 5.7, plaquetas en 14.000, nuevamente con requerimientos transfusionales.
En relación al aspirado, pues es francamente distinto al que había mostrado en un principio. En este encontramos pues la celularidad aumentada para la edad, vemos que es una celularidad heterogénea y vemos datos francos de displasia, principalmente en megacariocitos. Realmente los megacariocitos estaban disminuidos, pero los pocos que se observaban, pues había segmentación anormal, bilobulados, y en el caso de los granulocitos, justo en esta imagen observamos algunos neutrófilos hiposegmentados y pues se hizo también biopsia de hueso, la cual pues desde la panorámica se ve muy distinta. En esta ocasión los patólogos comentaron que pues encontraron 16 espacios medulares evaluables, una médula ósea hipercelularidad, calcularon una celularidad del 40%, se observaron cambios displásicos en serie eritroide, maduración adecuada de la granulocítica, disminución de los megacariocitos, mielofibrosis grado 1, hemosiderosis grado 1, y encontraron también blastos mieloides CD34 menos del 5%. Asimismo, pues se realizó citogenética en la cual se encontraron cuatro metafases con deleción del 20Q, 5 metafases con deleción también, monosomía del 20, perdón, y 7 metafases normales. También se envió un panel molecular por secuenciación de nueva generación en el cual destaca ASXL1 con una fracción de variante alélica del 43.8% y mutación de ZBP1 con una fracción de variante alélica del 43.7%. Y con base en esto, pues se establece el diagnóstico de una neoplasia mielodisplásica con baja carga de blastos de riesgo intermedio alto, con un IPSS molecular de 0.06 puntos y un riesgo intermedio por IPSS revisado con 4 puntos. Y por tanto, pues empezamos con este paciente tratamiento con azacitidina venetoclax el día 12 de marzo del presente. Y pues eso sería todo en relación al caso. No sé si haya dudas o comentarios. Muchas gracias, Sebastián. No sé si alguien quiere preguntarle algo en particular del caso, que sin duda está pues muy ilustrativo y muy interesante. Le pueden preguntar ya sea levantando la mano o a través del chat, como ustedes prefieran. En lo que bueno, ya alguien preguntó. Preguntan si hicieron citometría de flujo de la primera muestra de médula del paciente. No, o sea, en realidad mandamos nada más inmuno de linfos en sangre periférica, pero no citometría en la médula inicial. Y sí, tenía 66 años. De acuerdo. Yo quisiera preguntarles del cariotipo inicial. ¿Qué interpretación darle a estas pues 9 metafases poliploides que tenía este paciente? Digo, seguramente se discutirá un poco más adelante, pero ¿cómo interpretarlo? Pues digo, realmente en el contexto de anemia plásica esperaríamos únicamente citogenética normal, pero sí, pues llamaron la atención estas metafases. Realmente. Y según yo, no hay poliploide, pues no te dice absolutamente nada, ¿no? No estés en pronóstico tampoco se ha establecido. Digo, las que están relacionadas con respuesta a tratamiento en la parte antigua, porque ahorita con el trombopac al parecer no, son la del 13 y la trisomía del 8. Pero que yo sepa, poliploide, no. Sí, quién sabe, estaba curiosa, pero de acuerdo, pues nada muy en específico. Pues yo creo que nos podemos ir a la discusión por grupos y todas las preguntas que vayan teniendo, guárdenlas para regresar y después discutir aquí. Entonces son las 7:25, nos vamos a la discusión en los 3 grupos y nos vemos de regreso aquí a las 8 en punto en la sesión plenaria para ver la revisión del tema y la discusión final. Entonces nos salimos de este Y Zoom. recordar que algún representante de cada uno de los 3 grupos haga una síntesis para que luego la presente cuando regresemos a la plenaria. Así es. Entonces nos vemos a las 8 de vuelta en este link y mientras nos vamos a los grupos. Si quieren, bueno, podemos ir empezando para no perder demasiado tiempo de mi grupo, que era el grupo 1. No sé si ya está por aquí Irlanda,
que iba a hablar de un Sí, ya, poco de por la ahí. discusión. Perfecto. Adelante, te escuchamos. Sí, pues nosotros principalmente nos enfocamos a, pues, el abordaje inicial y por qué es tan importante urgenciar su diagnóstico y principalmente descartar las síndromes de falla medular aún en pacientes como el grupo de adultos jóvenes. Mencionábamos mucho que pues, la anemia plástica es una urgencia diagnóstica y que hay que tener un alto índice de sospecha clínica meramente por el antecedente familiar y por la exploración física previo a que el paciente presente citopenias, porque pueden nada más debutar así y ya diagnosticarlos a una edad tardía y pues nos limitamos también para darles un tratamiento dirigido. Hablamos también mucho sobre los estudios diagnósticos iniciales, que afortunadamente tenemos la mayoría de ellos. Difieren mucho entre los centros de adultos y los centros de niños, pero hay que pues intentar buscar la manera de subrogar estudios, principalmente para diferenciar o hacer diagnóstico diferencial con síndromes de falla medular. Estudiar si no hay dismorfias mayores, menores, hacer los estudios de fragilidad cromosómica, cariotipo, buscar esos alteraciones en cromosomas específicos para descartar síndromes mielodisplásicos, incluso en adultos jóvenes y pues también el seguimiento en los niños. Pues que lo importante es poder captar a esos pacientes de manera temprana y poder como sensibilizar a los médicos de primer contacto a sospecharlo para que pues podamos darles un tratamiento mucho más oportuno, ya sea trasplante de médula ósea, por ejemplo, en pacientes con anemia de Fanconi, que también podemos ofrecerles tratamiento médico que no sea trasplante ni inmunosupresión, porque hacemos que no son candidatos, pero podemos darles tratamiento soporte y también tienen pues un buen pronóstico. Entonces, pues creo que fue en general lo que comentamos más. Tuvimos mucha como aportación de la doctora Ortiz, entonces podemos complementar muchas cosas. Muchas gracias. Y de hecho, justamente la doctora Ortiz les está poniendo ahí en el chat. Sabemos que justo estas sospechas de síndromes de falla medular congénita, los pediatras están pues muy acostumbrados a pensarlo, buscarlo y a tener esta exploración más fina. Los que vemos adultos generalmente somos más malos para esto, pero les puso ahí el contacto de las dos personas del INP que trabajan en este laboratorio de genética llevando el registro de anemia de Fanconi y que son personas que los pueden apoyar para las pruebas de fragilidad cromosómica ante la sospecha clínica en algún paciente, ¿no? Y tener pues muy consciente, como decía Irlanda, que también en los adultos pueden debutar de adultos, digamos, con falla medular y de que esto sea asociado a un síndrome de falla medular congénita y hay que pues tenerlo en mente y buscarlo, ¿no? Ya al final tendremos tiempo para más comentarios, pero ¿a quién del grupo 2 nos va a dar un poco las reflexiones de lo que discutieron? Buenas noches, doctora. Soy Carlos Salazar, soy residente de segundo año del Hospital Juárez de México. Y pues bueno, nosotros nos tocó discutir la terapia inmunosupresora. Dentro de la terapia inmunosupresora concluimos que pues el tratamiento, la evidencia va directamente dirigida al tratamiento en aquellos pacientes que tienen anemia plástica severa y muy severa. No hay evidencia o suficiente para sustentar un tratamiento inmunosupresor en aquellos pacientes que tienen anemia plástica moderada. Dentro de los candidatos para el tratamiento supresor, inmunosupresor, sobre todo son aquellos que tienen una edad mayor de 40 años o que tienen ciertas comorbilidades que pongan en riesgo la vida del paciente, o aquellos pacientes que no tengan un candidato adecuado para un trasplante de médula ósea, que será la primera línea de tratamiento. En cuanto al descenso de ciclosporina, pues comentamos que lo que se recomienda es un descenso gradual, siendo sobre todo las recomendaciones que es variable entre 1 a 2 años, pero no queda duda que es un descenso gradual de la ciclosporina y que pues sí, el advenimiento de la terapia con el trombopag pues también ha permitido una mayor respuesta al tratamiento y pues son tratamientos que van de la mano. En cuanto a las opciones del tratamiento en pacientes que no son candidatos a la triple terapia o el tratamiento con timoglobulina, pues sí, en realidad el pronóstico no es muy bueno, son pocas las opciones del tratamiento. También se nos comentó por parte del General de México que existe un estudio con danazol en el cual tal vez no tuvieron la respuesta que se esperaba con la monoterapia con danazol.
Y pues en aquellos pacientes que tienen una recaída con la triple terapia, está ahí comentar que pues se recomienda incluso cambiar el medicamento. En aquellos pacientes que recibieron una primera línea con timoglobulina de conejo, cambiarlo a timoglobulina de caballo, o viceversa, siendo sobre todo la recomendación dar la primera línea de tratamiento inmunosupresor con timoglobulina de caballo, sobre todo por los efectos adversos que puede llegar a presentar estos pacientes. Y pues en aquellos pacientes que son refractarios o que fueron refractarios a la triple terapia, pues en realidad buscar, o la principal opción sería, pues en dado caso de que el paciente estuviera en condiciones, pues buscar un trasplante de médula ósea ploidéntico, que sería la única opción terapéutica en estos. Y pues en cuanto a evaluar la respuesta, lo que llegamos a la conclusión es que estos pacientes suelen tener respuestas en 3 y 6 meses. De hecho, incluso los pacientes que suelen tener respuestas dentro de los primeros 3 meses de tratamiento son los que suelen tener una mayor independencia transfusional y pues una mayor respuesta completa. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Y finalmente del tercer grupo. Sí, del tercer grupo, primero agradecemos mucho al doctor Efraín Montaño por su participación con nosotros como experto, y la doctora Anel Gamas nos va a hacer favor de presentar nuestro resumen. Adelante, doctora. Buenas noches. Bueno, de lo que hablamos nosotros principalmente fue de qué umbral de transfusiones debemos de tener con los hemocomponentes. Prácticamente pues todos tenemos claro que en anemias es dependiendo si el paciente nos presenta un síndrome anémico o que tenga una hemoglobina menor a 7. En el caso de las plaquetas, pues sería con plaquetas menos de 10,000 y considerar pues algunas cosas que nos menciona la guía, que son, por ejemplo, cuando el paciente tenga tratamiento activo de menores de 20,000 o en aquellos pacientes que tengan un proceso infeccioso, hemorragias, igual considerar este umbral de 20,000 plaquetas. Además, si es un paciente que tenemos pensado llevar a trasplante, pues tener las precauciones necesarias para, pues que, bueno, aquellas plaquetas que deben ser irradiadas, y pues más que nada eso. En cuanto a las complicaciones que debemos de monitorizar durante el seguimiento, pues hay complicaciones derivadas propias de la enfermedad y del tratamiento. Tenemos aquí las infecciones, que es pues algo muy frecuente que vamos a encontrar en estos pacientes que están inmunosuprimidos. Debemos de vigilar las clonas de HPN, que pues esto es, nosotros regularmente lo hacemos una vez al año. En las guías nos mencionan que hasta de 3 a 6 meses debemos de hacer vigilancia. También las toxicidades farmacológicas con el tratamiento de inmunosupresión muy frecuentemente se asocian a lesiones renales que debemos de tener en cuenta. ¿Y con qué frecuencia pues estos pacientes nos pueden llegar a ser reclasificados con alguna otra condición? Bueno, en el caso de la HPN se puede asociar hasta en más del 50% logran tener una clona elevada, y en el caso de la leucemia aguda 1% y en el síndrome mielodisplásico 10%. ¿Y qué ventajas nos ofrece el trasplante versus la inmunosupresión? Bueno, sabemos que pues el trasplante con un donador relacionado o compatible idéntico, pues nos ofrece una mayor supervivencia global con unas tasas de respuesta hasta el 90%. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que pues no todos los pacientes pueden llegar a tener un donador disponible. La terapia inmunosupresora, dependiendo del grupo etario, tienen adecuadas respuestas. Sin embargo, sabemos que en algún momento esta respuesta pues se puede llegar a perder. Entonces, por eso pues la mejor opción sí puede llegar a ser el trasplante. No está disponible. Hay que considerar pues todos los riesgos que implica un trasplante, pues el age, las complicaciones trombóticas, que pues los pacientes no tengan donador, etcétera.
¿Qué seguimiento se debe dar en estos pacientes? Pues el seguimiento, bueno, ya mencionábamos de todas las complicaciones que se pueden llegar a presentar, principalmente, pues una vez al año la clona de HPN, estar al pendiente de que no haya un cambio hacia un síndrome mielodisplásico, una leucemia, y pues las complicaciones de las terapias que elijamos para nuestro paciente. De acuerdo. Muchas gracias, Anel. Pues si quieres pasamos, Santiago, a la revisión del tema y dejamos las últimas preguntas al final, y también al final la doctora Ortiz nos quiere mostrar algunas diapositivas con fotos de pacientes con anemia de Fanconi, que creo que puede ser muy útil para todos los que no estamos tan acostumbrados a identificar pues estas cuestiones clínicas tan sutiles, ¿no? Pero adelante, Santiago. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Soy Santiago Rivielo Goya, médico residente de tercer año de hematología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y les voy a dar una pequeña revisión de la literatura sobre anemia plástica y algunos aspectos relevantes del caso que vimos el día de hoy. La revisión se va a basar en contestar algunas de las preguntas que discutimos en los casos, particularmente las que consideramos que son un poquito más relevantes o controversiales, ¿no? Que no tienen una respuesta como tal, pero a ver qué nos dice la literatura. Vamos a enfocarnos en cuáles son los criterios de diagnóstico de esta enfermedad, cuál sigue siendo la utilidad o qué críticas le podemos hacer a estos criterios en el día actual, si es en realidad útil solicitar clona de HPN para todos, y una vez que nos sale qué hacer con ella, cuál es la utilidad también de solicitar clonalidad del receptor de células T y de la pérdida de heterogenicidad del cromosoma 6, si en realidad todos son candidatos a trasplante o no, o a quienes llevar a trasplante o a quienes a terapia inmunosupresora. ¿Qué protocolos contenemos para trasplante de células progenitoras, acondicionamiento y donadores alternativos en anemia plástica? Y finalmente, ¿qué hacer con pacientes en recaída o refractarios? Bueno, la anemia plástica es un síndrome de falla medular que se caracteriza por pancitopenia y una médula ósea hipocelular en ausencia de infiltrados anormales. En realidad, para poder hacer el diagnóstico necesitamos al menos 2 de las siguientes citopenias: hemoglobina con un valor de corte de 10 gramos sobre decilitro, plaquetas menores a 50,000 y neutrófilos menores a 1,500. ¿De dónde salen estos valores y estos criterios diagnósticos? Pues nos salen de los criterios de Kamita. Estos se establecieron desde 1976 y lo que fueron los criterios de inclusión al estudio del doctor Kamita, que incluyó a 36 pacientes con lo que en ese momento se llamó anemia aplásica, pero si leemos incluso el artículo, él nos dice que, bueno, no son criterios establecidos por nadie más y que son bastante arbitrarios. El objetivo de este estudio fue comparar el resultado de un alotrasplante contra lo que en ese momento era el estándar de tratamiento con andrógenos. La definición para una anemia plástica grave fue que cumplieran al menos 2 de los siguientes citopenias: neutrófilos menores a 500, plaquetas menores a 20,000, reticulocitos menores a 1% corregidos, y que la médula ósea tuviera disminución importante de la celularidad, definida como menos del 25% de lo normal, o una disminución moderada de 25 a 50%, pero que menos de este 30% fueran células hematopoyéticas. O sea que se refiere a que el resto fueran células de serie roja o linfocitos. La realidad es que estos criterios son los que hemos utilizado desde entonces, desde hace 47 años, y tienen algunos peros. Particularmente no nos ayudan a diferenciar con síndromes de falla medular congénita, como veremos más adelante, ni con síndrome mielodisplásico hipocelular en algunos casos, que es un diagnóstico complicado, particularmente en pacientes adultos y añosos. Así quedaron los criterios, como una anemia plástica grave, como ya la comentamos, anemia plástica muy grave cuando los neutrófilos son menores a 200, y una anemia plástica no grave cuando cumple los criterios de citopenias, pero no cumple los criterios para grave o muy grave. ¿Cuál sigue siendo la utilidad de estos criterios? Bueno, la realidad, como les comenté, no existe una lógica biológica para estos puntos de corte, pero lo que sí se ha visto a lo largo de los años con las diferentes series es que la principal causa de mortalidad es neutropenia, las infecciones que se asocian a esto, por lo cual el valor de neutrófilos es lo que más debe preocuparnos y en lo que más debemos enfocarnos.
Estos criterios no nos van a ayudar a distinguir de fallas medulares congénitas, por lo cual tenemos que hacer algunas otras pruebas, y los síndromes mielodisplásicos hipocelulares siguen siendo un reto. Los criterios como tal no nos ayudan a predecir respuesta a tratamiento. Sin embargo, hoy en día contamos con algunas otras herramientas, como la citometría de flujo que podemos hacer en médula ósea desde el diagnóstico. Generalmente también se describe que la técnica de estos aspirados suele ser complicado, suelen ser aspirados que nos dan poca muestra, por lo cual no estaría de más hacer una citometría de flujo desde que lo sospechamos. Se ha visto que una carga baja de CD34 correlaciona con anemia plástica. También podemos en ese momento buscar células B, T o NK, las cuales también nos van a apoyar al diagnóstico. La citogenética, como ya comentamos con el caso clínico, la de lesión del 13q, la trisomía del 8 y la pérdida de heterogenicidad del brazo corto del cromosoma 6 nos van a apoyar hacia la anemia plástica. Sin embargo, cualquier otra alteración que encontremos o un cariotipo normal no nos va a ayudar ni a descartar ni a confirmar el diagnóstico. Si hacemos una secuenciación de nueva generación, tenemos DNMT3A, BCOR, BCOR-L1 y ASXL1, los cuales son frecuentes en esta enfermedad, pero también hay una sobreposición de mutaciones entre anemia plástica y síndrome mielodisplásico hipocelular con frecuencias de variante alélica similares. Entonces, la secuenciación de nueva generación como tal tampoco nos ayuda a diferenciar, pero sí puede ser muy útil para el seguimiento. Sabemos que algunas de estas nos pueden predecir evolución clonal y también si tenemos la posibilidad de solicitarla en un nuevo momento, pues nos va a ayudar a seguir esta evolución. En cuanto a la fisiopatología, pues sabemos que es una enfermedad autoinmune en la cual hay un imbalance en la producción de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias que nos favorecen que haya una mayor expresión de diferenciación debido a las interleucinas, interleucina 2, interferón gamma sobre una CD4 naive que nos fomenta que haya mayor expresión de células tipo TH1 y esto nos disminuye también la producción de TH2. También vamos a tener un aumento de TH17 y una disminución de T reguladoras, por lo cual nos va a bajar interleucina 10, interleucina 35 y nos van a aumentar 17, 21 y 22 que son proinflamatorias. Esto finalmente nos va a llevar a que los linfocitos T citotóxicos tengan un efecto directamente sobre el ambiente medular y nos lleve finalmente a una disminución de las células progenitoras hematopoyéticas y con esto la expresión de la anemia plástica. ¿A quién vamos a solicitar clona de HPN y cómo la vamos a interpretar? Pues las guías más recientes con las que contamos del Reino Unido nos dicen que solicitemos clona de HPN a todos los pacientes durante su abordaje y al diagnóstico. Esta va a tener utilidad para seguir la evolución clonal de la enfermedad y también nos va a ayudar con el diagnóstico. También nos va a ayudar a determinar el tratamiento, como comentábamos en la discusión por grupos, si el tener clona de HPN nos predice una mayor respuesta a la terapia inmunosupresora. Tenemos también diferentes tamaños de esta clona, como podemos ver, una clona pequeña entre 0.01 y 10%. Es mucho más común que se presente con la clínica de una anemia plástica, mientras que clonas por arriba del 50% es mucho más frecuente que se presenten con clínica de hemoglobinuria paroxística nocturna, junto con la hemólisis y el riesgo de trombosis que esta enfermedad confiere. En este estudio, en este Educational se hizo una recopilación de los diferentes estudios, particularmente quiero hacer énfasis en el primero de la doctora de CERN del 2014, en el cual un estudio retrospectivo con anemia plástica en 132 pacientes y fallas congénitas en 20, se hizo una prueba de citometría de flujo para búsqueda de HPN, y podemos ver la presencia de 61 pacientes de los 132 que tenían anemia plástica, o sea, el 46% tenían una clona de HPN, mientras que la falla congénita, 0 de los 20 pacientes. Por lo cual, tenemos un valor predictivo positivo para anemia plástica del 100% y un valor predictivo negativo para anemia plástica del 50%. Podemos ver aquí entonces, también con los demás estudios, que la utilidad principal va a ser para distinguir entre anemia plástica adquirida y los síndromes congénitos. En este siguiente estudio, ¿cómo vamos a interpretar esta clona? Bueno, en estas gráficas de
PAI podemos ver cómo el tener una clona de HPN negativa contra las clonas que van aumentando de tamaño nos hacen más probable que se presente alguno u otro diagnóstico. En una clona pequeña, pues tenemos un 37 contra un 37% de síndrome mielodisplásico contra un 32% de anemia plástica. En una clona que se encuentra entre 0.1 y 1%, lo más probable es que nos encontremos en un caso de anemia plástica. No descartamos síndrome mielodisplásico en ese contexto, pero sí nos apoya el diagnóstico. En una clona entre el 1 y el 20% o entre el 20 y el 50%, como podemos ver, la probabilidad de que esto se trate de una anemia plástica aumenta significativamente. Y obviamente en una clona mayor al 50%, pues es más probable que nos encontremos ante un caso de hemoglobinuria paroxística nocturna franca con hemólisis y como tal. Es de aquí que derivan este tipo de normogramas bayesianos en los cuales tenemos una probabilidad preprueba de anemia aplásica dependiendo del cuadro clínico y los hallazgos de nuestro paciente, y esta, una vez que sabemos si tiene o no una clona y el tamaño de esa clona, nos va a llevar con esta rayita a una probabilidad mayor de anemia plástica. Este tipo de herramientas nos ayudan, como en el ejemplo que tenemos aquí, a distinguir justamente la probabilidad de que nos encontremos ante un caso de anemia plástica. Ahora bien, ¿qué hacer con esta clona de HPN una vez que la tenemos? Bueno, este estudio de China nos juntó a 67 pacientes con anemia plástica, los cuales fueron tratados con ciclofosfamida, terapia inmunosupresor y eculizumab, el que lo ameritó en su momento, en lo cual tenían diagnóstico de anemia plástica y se hizo una medición de la clona de HPN al diagnóstico en granulocitos. Se dividió en un punto de corte de 15%, de 15 a 40% y mayor del 40%, y tenemos los siguientes resultados. Cuando la clona era pequeña, de menos del 15%, la DHL a 5 años se mantenía todavía normal. Sin embargo, si la clona original era mayor al 15%, esta DHL a 15 años, como subrogado de hemólisis, se aumentaba significativamente, por lo cual tenemos que sospechar que en estos pacientes con una clona significativa tenemos que estar más al pendiente de que evolucionen hacia una HPN con las características y complicaciones que ya mencionamos. Y lo mismo, en una clona en eritrocitos de menos del 15, pero con granulocitos menores al 40 y con más de 40%, vemos que hay una mayor evolución clonal a lo largo del tiempo en aquellos que inicialmente tenían una clona mayor al 15% que en aquellos que inicialmente tenían una clona pequeña. ¿Cuáles son las demás herramientas que tenemos? Bueno, la pérdida de heterogenicidad de el 6P y el TCR. Estas son herramientas que nos sirven para identificar justamente este origen inmunológico del que platicábamos y el escape clonal que van a tener tanto las células T como la hemoglobinuria paroxística nocturna. En esta corte de falla medular de 454 pacientes que incluyó tanto niños como adultos, se encontró una sensitividad de 46% con especificidad del 100%, con un valor predictivo positivo del 100 y negativo del 48, y lo mismo con la pérdida de heterogenicidad del cromosoma 6, nos tiene especificidad y valor predictivo positivo del 100% para ayudarnos. Lo que se vio que no es tan útil es el rearreglo clonal del receptor de las células T. Estos son los resultados de ese estudio, de los cuales deriva la tabla anterior, en lo cual tenemos una corte de anemia plástica. 64% de los pacientes, que eran 46, tienen alguna situación positiva, y podemos ver que únicamente el 1% tiene los demás, siendo lo más frecuente una clona de HPN positiva. También nos sirve el solicitar estos estudios para diferenciar entre anemia plástica y hemoglobinuria paroxística nocturna, obviamente con los puntos de corte del tamaño de la clona. Y de ellos también derivan sus propios modelos bayesianos, que funcionan muy similar a lo que ya comentábamos, con los valores preprueba de que tengamos anemia plástica, el si tiene o no y el tamaño de la clona nos va a dar un valor post-prueba de diferentes valores, dependiendo de lo que haya salido, y también hacen uno con la pérdida de heterogenicidad del cromosoma 6.
Ahora, ¿cómo vamos a llevar a lo largo de este algoritmo a estos pacientes? Pues tenemos un paciente con pancitopenia, sospechamos anemia plástica y por ese motivo le vamos a hacer una biopsia de médula. En este estudio tenemos que excluir síndrome mielodisplásico, infiltración por leucemia, algún otro cáncer y vamos a ver esta hipo o aplasia desde el momento que hacemos el estudio. Del aspirado es importante que enviemos citogenética, FISH para identificar anomalías cromosómicas y la citología para estar 100% seguros que no haya infiltración por blastos. En sangre periférica ya comentamos la gravedad y los puntos de corte que teníamos, también la clona de HPN, algunas citopenias mediadas por anticuerpos y finalmente el tamaño de los telómeros cuando sospechemos de causas congénitas. Una vez que establecemos nuestro diagnóstico, es importante, y como vamos a ver más adelante, en casi todos los pacientes, hacer una búsqueda de HLA, ya sea para primera o segunda línea, poderlos llevar a trasplante. Y de aquí tenemos que escoger nuestro tratamiento, como vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos el diagnóstico, pues si tenemos un paciente joven, menor a 40 años, con un donador 100% compatible, la primera línea siempre va a ser el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En aquellos entre 41 y 60 años con un donador 100% compatible, esta es una opción. Sin embargo, las guías, como les comento, siguen teniendo un punto de corte de 35 o 40 años. Estos pacientes deben ser llevados a terapia inmunosupresora con ATG más ciclosporina y hoy en día agregar además el trombopag, hacer una revisión de la respuesta a no más de 120 días de haber iniciado el tratamiento inmunosupresor y en caso de no respuesta, llevarlos a trasplante de médula ósea. Y si no tenemos un donador 100% compatible, nuestros puntos de corte en cuanto a edad, por cuestión de pronóstico, cambian un poco. Aquellos menores a 20 años tenemos que llevarlos a trasplante con donadores no relacionados. Aquellos hasta 60 años, primero terapia inmunosupresora, mismo punto de corte en temporalidad y llevarlos finalmente a trasplante. Y en aquellos mayores a 60 años también podemos terapia inmunosupresora, a los 120 días valorar la respuesta y llevarlos a un segundo ciclo, esteroides, el trombopag o tratamiento únicamente de soporte. Las guías del grupo de trabajo del Reino Unido nos dicen que la terapia inmunosupresora sigue siendo la primera línea para anemia plástica no grave, para anemia plástica grave o muy grave que no tenga donador relacionado HLA 100% o aquellos que tengan más de 35 años con un nivel de evidencia 1A. ¿Cómo funciona esta terapia inmunosupresora? Pues como platicábamos, parece que el principal problema deriva desde la célula dendrítica como presentadora de antígeno, la cual se va a ser inhibida también desde este punto por la ATG. Y posterior a su interacción con la célula T naive, tenemos también una disminución en el efecto de estas células por ciclosporina y, por ciclofosfamida y por la misma ATG. Las citocinas que han sido producidas que nos van a llevar a una disregulación y finalmente a la falla medular pueden ser revertidas con factor estimulante de colonias granulocíticas o andrógenos y podemos ver también dentro de la célula T que la ciclosporina o los inhibidores de mTOR nos van a inhibir la capacidad de actuar de estas células T y de proliferarse, con lo cual nos van a ayudar a disminuir toda la cascada inflamatoria y todo el daño que están ocasionando a las células progenitoras hematopoyéticas. El EPAG, que también utilizamos ahora en conjunto con las terapia inmunosupresora, tiene efecto directamente sobre el receptor de trombopoyetina, activando las vías de JAK2 y STAT, posteriormente llevando a recuperación de la producción hematopoyética. ¿Qué sabemos de la terapia inmunosupresora? Bueno, vemos que a lo largo del tiempo hemos tenido diferentes supervivencias globales y diferentes esquemas y diferentes dosis de cómo dar la ATG, la ciclosporina y el EPAG, pero en general las supervivencias globales en pacientes relativamente jóvenes a 2 años, 4 años, se comportan alrededor del 92 a 98%. Es por esto que sigue siendo la primera línea hasta el momento al compararse con trasplante. Aquí tenemos las curvas de supervivencia del EBMT entre 2001 y 2010 en pacientes
menores a 20 años que fueron llevados a trasplante, tenemos una supervivencia del 82%, y en aquellos mayores a 40 años vemos que sí hay una caída importante en esta supervivencia, que termina siendo el motivo por el cual no podemos llevarlos a trasplante en primera línea. En aquellos pacientes con un donador 100% compatible, tenemos esto, comparados con aquellos que no son 100% compatibles, y a lo largo del tiempo también vemos como de 2001 a 2010 hay una menor supervivencia en mayores de 40 y una menor supervivencia en mayores de 40 cuando no tenemos donadores relacionados. Esto cae de forma importante, por lo que sigue siendo el donador 100% compatible nuestra primera opción. Sin embargo, hoy en día, y este artículo es bastante reciente, tenemos algunos nuevos protocolos, como el protocolo de Baltimore de acondicionamiento, para mejorar la supervivencia de los pacientes con anemia aplásica. Este artículo utilizó donadores alternativos con ciclofosfamida post-trasplante como terapia de primera línea en pacientes con anemia aplásica grave. Es un ensayo fase 2 hecho en Baltimore, en Estados Unidos, que incluyó a 27 pacientes consecutivos con anemia aplásica llevados a trasplante en primera línea, con diagnóstico de anemia aplásica grave o muy grave, y que no contaran con donador 100% compatible. Vemos aquí que la mediana de edad fue de 25 años, con un rango que llegó hasta los 63. Los llevaron a un acondicionamiento con ATG de conejo, fludarabina y ciclofosfamida. Se les dio ciclofosfamida post-trasplante en el día +3 y +4, así como inmunosupresión con mofetilmicofenolato e irradiación corporal total con los primeros 7 pacientes con un 200 centigrays, y posteriormente, por falla del injerto, se llevaron el resto de pacientes, 20 pacientes restantes, a 400. Y la mediana de infusión fue de 4×10⁸ células nucleadas, todas obtenidas de médula ósea. Podemos ver también relevante de este estudio que es el primero de anemia aplásica que incluye algunas razas diferentes a la raza blanca. Únicamente raza blanca era en el 63%, y esto también es relevante porque es uno de las limitantes para las demás razas el tener donador. Podemos ver una supervivencia global del 100% con un seguimiento de más de 40 meses en los pacientes posterior a la modificación al protocolo a los 400 centigrays, y una supervivencia también del 100% libre de falla del injerto. Tenemos un H agudo del 7% y H crónico a 2 años del 4%, por lo cual son resultados bastante prometedores, obviamente aún con un ensayo clínico pequeño, pero que nos llevan a pensar que este tipo de donadores pueden ser una opción para nuestros pacientes, y que la edad cada vez va a ser una menor limitante, recordando que el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es la única terapia que en realidad tiene un efecto sobre la posible evolución clonal de esta enfermedad y que es potencialmente curativa. ¿Qué hacer con aquellos pacientes que nos recaen? Bueno, tenemos aquí 2 gráficas de supervivencia libre de recaída, supervivencia global, perdón, en pacientes no respondedores a terapia inmunosupresora con y sin censura del trasplante, y podemos ver que la supervivencia a 5 años se ve bastante afectada en aquellos que no responden a la terapia inmunosupresora. Esto es a lo largo del tiempo. La corte más reciente, que es de los últimos 10 años antes de la publicación del artículo, o sea, 2003 a 2013, es esta, en la cual tenemos supervivencias globales de 57%, y si no censuramos el trasplante del 66%. Ha habido una mejoría a lo largo del tiempo, y esto principalmente a algunas de las terapias con las que contamos. El no responder a terapia inmunosupresora va a estar determinado por edades mayores, tener reticulocitos bajos, linfocitos bajos y la gravedad de la enfermedad. Siempre que no respondamos, hay que reabordar a nuestro paciente, descartar síndrome mielodisplásico hipocelular, cuestiones congénitas, enviarlo obviamente a un centro de referencia y mantenerlo con la mejor terapia de soporte. En aquellos que se pueda llevar a trasplante, como ya comentábamos, independientemente de la edad hay que intentarlo.
Se puede intentar un segundo ciclo de ATG más ciclosporina, obviamente con la reserva, pues de que cada uno de estos ciclos va a inmunosuprimir más a nuestro paciente y si no respondió a una terapia inicial, las probabilidades son bajas. Y finalmente, ¿qué tenemos? Pues lo que más tenemos es el trombopag y algunos andrógenos en nuestro medio, como sería el danazol. Las dosis recomendadas en algunas guías es de 300 miligramos al día, aunque sabemos que podemos ir a dosis más grandes, con una respuesta global que va aproximadamente en el 30% a las 12 semanas. ¿Cómo es que actúan los andrógenos? Pues aumentan la actividad de las telomerasas y estimulan la hematopoiesis directamente en la médula. Tenemos que considerar la baja tasa de respuesta, que estos pacientes igual pueden recaer, y como principal efecto adverso la virilización en pacientes femeninos y alteración de PFHs e interacción con otros fármacos en todos los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. No sé si los que tengan preguntas pueden ir levantando la mano o poniéndolas en el chat. Y en lo que se van animando a las preguntas, creo que podríamos aprovechar las diapositivas que tenía preparada la doctora Magdalena Ortiz, que pues seguramente nos serán muy útiles para tener un poquito de mejor idea de las manifestaciones clínicas de estos pacientes con síndrome de falla medular congénita, particularmente pacientes con anemia de Fanconi. Y mientras váyanse animando a las preguntas, los que quieran, si quieren les pueden ir poniendo en el chat o ahorita levantan la mano. Y bueno, mientras yo quisiera preguntarles a Santiago y a Sebastián, cualquiera de los dos, ¿cómo va el paciente con azacitidina venetoclax? Creo que eso lo puede contestar mejor Sebastián o Elia. Va bien. O sea, yo creo que yo porque sí anda rotando en otros lados. Va empezando su segundo ciclo y lo mandamos. La verdad es que el señor está funcionalmente muy bien. No tiene comorbilidades graves. Entonces lo mandé a tipificar, bueno, lo mandamos a tipificar para ver si lo logramos llevar a trasplante, porque obviamente azacitidina venetoclax pues no va a ser definitivo, pero ya logró tener plaquetas, creo que arriba de 50,000 con el primer ciclo. O sea, por lo menos sí salió de su requerimiento transfusional, se ha espaciado, porque le estamos transfundiendo como 2 paquetes globulares por semana antes de empezar azacitidina venetoclax. Okay. Y tenemos unas preguntas interesantes en el chat. La primera, que creo que es una pregunta muy del día a día y útil, ¿cómo pueden importar las transfusiones en el análisis de las pruebas de HPN por citometría de flujo? No sé quién quiere contestarnos esto. Adelante, Elia. Nosotros. Bueno, pues sabemos que la transfusión sí va a hacer que la clona de eritrocitos salga más pequeña, pero una de las grandes ventajas es que medimos la clona de granulocitos y de monocitos. Entonces, con eso ya podemos tener el tamaño real de la clona, así que no es problemático. La transfusión, tú sabes que te va a salir más pequeña la de los eritrocitos, pero puedes obtener el diagnóstico. Con nosotros, de acuerdo. También Yadit nos pregunta, en esto que hablabas, Santiago, de la utilidad de pues, lo bajo de los CD34 para que muchas veces ayudan en el diagnóstico diferencial de anemia plástica versus síndromes mielodisplásicos hipoplásicos, ¿no? Que en la práctica puede ser de los diagnósticos diferenciales más complicados, pero ¿cómo se comporta el CD34 en este escenario? Pues justamente no hay un punto de corte como tal en porcentaje que te pueda yo decir, Yani, pero sí hay particularmente, básicamente lo que te refiere la literatura, y esto lo saqué de un educational que también les puedo compartir, y el artículo que cita, que básicamente dice que no hay CD34, y sí tenemos un par de pacientes en la citometría muy característico, en lo cual el CD34 pues, está totalmente ausente, no hay una población en este rubro, y principalmente lo que ves en la citometría de flujo pues son linfocitos.
De acuerdo. La doctora Norma López nos pregunta también, y creo que aquí a lo mejor Efren y Elia nos podrían ayudar, ¿qué tanto han llegado a utilizar eculizumab en el escenario de pacientes con HPN de tipo falla medular, ¿no? Es decir, no HPN clásica hemolítica. Si quieren empezamos con Elia. Bueno, nosotros tenemos un paciente que tiene alta carga de la enfermedad para HPN y el componente de anemia plástica, que lo ideal en el caso de él, cuando se diagnosticó ya hace muchos años, es que lo hubieran trasplantado, pero nunca tuvo donador. Y ahora que tuvimos la oportunidad de poder dar tratamiento, pues le iniciamos el inhibidor, porque sí tenía por parte de la HPN la indicación, ¿no? Estaba embolizando, aparte de tener la falla medular, y el segundo caso es uno que tuvo HPN clásica, evolucionó hacia anemia plástica, y por el tamaño de la clona y por los casos que vienen reportados que llegaron a morir por las complicaciones, no le quitamos el inhibidor. Y él ya salió de la anemia plástica porque le dimos triple terapia y pues otra vez hemolizo y está con el inhibidor, ¿no? Pero creo que son los únicos dos de la clínica. De acuerdo, Efren, ¿alguna otra experiencia distinta? No, nosotros no hemos usado eculizumab, Roberta. Se los he enviado allá con ustedes. Sí, a Elia. Y preguntabas tú, Efren, algo sobre la falla renal. ¿Te referías al paciente del caso? Sí, creo que sí lo decía Santiago, ¿no? Que al inicio, Sebastián, perdón, tenía falla renal el paciente. ¿Mejoró o así se fue al trasplante? ¿O se busca, pues? Digamos que la pregunta, o sea, ¿cómo está su función renal, pues? No sé dónde ande Sebas, pero puedo contestar. Lo que pasa es que nos empezó a hacer toxicidad por la ciclosporina cuando nos hace la recaída, que yo pensé que iba a ser una recaída de anemia plástica. Yo dije, a ver, vamos a abordarlo otra vez, pero ese día que lo piqué le empezamos ciclosporina y el trombopac. Entonces nos empezó a hacer toxicidad por la ciclosporina, pero ya al quitarle la ciclosporina ya su función renal está bien. Creo que el doctor Mellón quería comentar algo. Sí, no sé si la doctora va a poner ahora la presentación. Me espero mejor a que ella la... Sí, creo que ahí vaya. Sí. Entonces, ahorita que lo presente y luego comentamos. De acuerdo. Adelante, doctora Ortiz. Es que me salí. Voy a adelantar muchas diapositivas porque traía todos los criterios que íbamos a revisar el día de hoy, pero voy a hablarles un poquito de lo que son las fallas medulares congénitas. La más frecuente que tenemos es la anemia de Fanconi, que fue descrita por el doctor Guido Fanconi hace ya casi 100 años. Y yo lo que les comentaba hace rato en el grupo que nos tocó trabajar, que esta es una enfermedad multisistémica, en la cual se van a ver afectados varios órganos, no solamente la médula ósea, sino que podemos tener afectaciones renales, cardíacas, el sistema nervioso central, y algunas alteraciones también en la columna, entre otras. Y estos pacientes es interesante que nosotros revisemos que dentro de las alteraciones que tienen que ver como musculoesqueléticas, lo más frecuente son precisamente alteraciones en el pulgar o dedos supernumerarios. Les comentaba que muchas veces los pacientes llegan primero con un ortopedista o un plástico, el cual les quita el dedo, el pediatra lo ve, sabe que tiene ausencia de alguno de sus deditos o dedos supernumerarios y son antecedentes que a veces no tomamos en cuenta. Entonces es interesante que nosotros veamos la ausencia de radio, esta presencia de manchas café con leche, como lo pueden ver en las imágenes de abajo, o algunas manchas hipercrómicas. Y aquí tengo algunas fotografías de algunos de los pacientes que hemos visto en el Hospital Civil. Ustedes pueden ver en la parte superior izquierda cómo van a ver un niño que tiene un pulgar bífido. Podemos tener en la otra imagen superior los pulgares flotantes y en la imagen inferior un niño que tiene un pulgar flotante y una ausencia de pulgar, y el otro es una ausencia de pulgar. Podemos ver casos como este bebé que nace con una ausencia de radio, trae una cardiopatía congénita importante y una afectación renal, o pacientes que tienen talla baja. Estas dos niñas son hermanas. La niña de rojo es un año mayor que la niña de azul.
Entonces vean, la diferencia de talla es muy importante, porque habrá que recordar que la anemia de Fanconi es un síndrome de inestabilidad cromosómica en la cual lo que se ve afectado es el DNA, y ellos tienen problemas a la reparación del DNA, lo cual hace que muchos de los órganos tengan daño. Por eso vamos a ver tantas afectaciones orgánicas. Aquí vamos a ver al niño que tiene una alteración en su columna bastante marcada para la edad que tiene, y este otro chiquito que está allá baja. Y luego podemos ver que los pacientes se encuentran y se les llama la atención verse cómo son similares. Algunas de las alteraciones que pueden tener en sus ojos, que es esa mirada que se ve como una mirada cansada, como de sueño, que es un poquito de ptosis que pueden llegar a tener los pacientes. Y si ustedes revisan esto, puede que de repente les llegue algún chico joven, menor de 30 años, a su clínica de hematología por algún síndrome mielodisplásico, alguna leucemia o alguna anemia plástica que pueda tener estas características clínicas. Habrá que recordar que en esos pacientes que tengan esas alteraciones es importante hacer el estudio de inestabilidad cromosómica con diapoxibutano y mitomicina C. Es un estudio diagnóstico en el cual se va a ver ruptura de los cromosomas precisamente al ser expuestos a estas sustancias que son citotóxicas. Y bueno, los pacientes con disqueratosis congénita, que sabemos que tienen una triada clásica, que es alteraciones en la pigmentación de la piel, la leucoplaquia que vamos a ver nosotros en la lengua y en las mucosas, y la leuconiquia que vamos a ver nosotros en las uñas, es una de las alteraciones muy frecuentes. Esta es una paciente de nosotros. Vean esas alteraciones que tienen sus uñas, esas manchitas que se ven en su piel, que son como eféledis, muy abundantes. Vean su lengua, como ella tiene una leucoplaquia. Yo les comentaba también que pueden llegar a tener alteraciones en la pulpa dental, con pérdida dental a edades tempranas. Entonces, esta chica es una chica muy bonita, que se maquilla muy bonito, pero de todas maneras cuando uno le pone atención trae muchas cosas, y ella traía obstrucción de conducto lagrimal. Entonces, recordar simplemente que este tipo de alteración es por una afectación en el tamaño del telómero, donde también hay genes implicados. Pueden tener afectación de la médula ósea, y podemos tener algunas otras afectaciones como la anemia de Black-Van-Diamond, en los cuales los niños tienen una carita que también nos llama a nosotros la atención porque tienen una micrognatia muy marcada, y pueden llegar también a tener alteraciones en la región tenar de las palmas de sus manos, y pueden tener alteración de talla baja y ausencia de pulgar. Tenemos muchas fotografías más, sin embargo, estas las había preparado solamente para el día de hoy. Espero que les sirvan. Yo lo que les comentaba es que es importante que nosotros veamos a los chicos cuando llegan con nosotros, y ver que puede ser un niño que tenga alteraciones en diferentes órganos, un chico que pueda tener talla baja, un chico que pueda tener una piel bronceada, que pueda traer algunas otras alteraciones. Tal vez a ese paciente sí sería bueno derivarlo a alguno de los centros, principalmente el centro de la doctora Sara. Ya les dejamos el contacto. Esperamos que si tienen alguna sospecha, con toda la confianza le hablen al doctor Moyo o a Benilde. Se está haciendo un trabajo súper bonito. Creo que es el primer trabajo en América Latina, con un esfuerzo muy grande que se está haciendo para poder tener la primer base de datos de pacientes con anemia de Fanconi en México. De acuerdo, muy interesante. Muchas gracias, doctora. Doctor Millón, los comentarios que quería hacer. Sí, bueno, quería preguntarle a los expertos si nos pueden abundar un poco más en el tratamiento inmunosupresor con la globulina antilinfocito o timoglobulina respecto al origen del caballo y del conejo. Hay estudios que han comparado la eficacia de estos dos orígenes, y la otra es la disponibilidad, porque para los residentes de hematología es importante saber qué es lo que contamos o no contamos en México, y también cuando hay falla, no es lo mismo pasar de globulina de conejo a de caballo, a viceversa. Entonces, las dosis un poco también, si usamos en México todos o la mayoría de las sedes las mismas dosis para tener estudios comparativos, en fin, abundar un poco más en el tratamiento inmunosupresor con ATG. Podemos empezar con Efren. A ver. Pues hace muchos años que ya no hay globulina de caballo acá en México.
que ya está a punto de llegar, según nos dijeron también, ya está a punto de lanzarse, ¿verdad, Magda? En eso hemos estado. Siempre hemos utilizado la de conejo y todavía es la que está disponible pues en México y en Latinoamérica. De hecho, solo en Estados Unidos tienen la de caballo. Hay muchos estudios, unos dicen es igual, otros dicen es más poderosa la de caballo, simplemente porque el animal es más grande, pero en realidad les va igual o les va semejante a ambos, aunque, digo, muchos estudios clínicos refieren que la de caballo, pero realmente en eficacia creo que van muy parecidas. Al menos como nunca hemos utilizado la de caballo, pues en nuestros pacientes no podríamos comparar. Sí. Y hay, en México solamente está disponible la de conejo, doctor. Lo que también se ha visto en los estudios es que tiene más efectos colaterales tal vez la de conejo. Sin embargo, la que nosotros tenemos y es la que disponemos, la dosis creo que la mayoría de los centros están en las dosis de 3.5 por kilo de peso por día, por 5 días, que es lo que se deja. La dosis de caballo es de 40 miligramos. Esa prácticamente ahorita no la estamos utilizando. Nosotros como asociación levantamos un escrito ante la Secretaría de Salud para poder ver a ver si se puede incluir esta nueva droga en México. Entonces, pues ahorita estamos viendo la necesidad de los centros. Entonces, es importante ver más o menos cuál es el número aproximado de pacientes que hay en los centros. Esto es algo que quisiéramos trabajar también, empezar a buscar cuántos pacientes con anemia plástica les llegan al año en México, para así sacar un estimado y ver la necesidad real de este medicamento en nuestro país. Creemos que puede ser de gran ayuda, sobre todo porque lo que ya se ha visto es que cuando dejamos una inmunosupresión con una globulina antitimocito y quisiéramos dejar un segundo ciclo en los centros en los que no se puede contar con la opción de trasplante, no tiene eficacia que se deje la misma inmunoglobulina. Tendría que ser en alguna ocasión principalmente de caballo primero y segunda opción de conejo. Aquí sería primera de conejo y luego de caballo porque es lo que tenemos, pero entonces sí podría tener una diferente opción inmunosupresora. Y eso creo que es muy importante. También otra de las cosas que habíamos hablado es que los grupos colaborativos de trasplante estamos trabajando mucho en que en realidad el paciente tenga como primera opción, el paciente joven menor de 40 años, la opción de trasplante, que esta es una cosa que está muy descrita en los libros, sin embargo en México no es posible. Muchas veces los pacientes ya no llegan a los centros de trasplante politransfundidos con anticuerpos anti-HLA, anticuerpos antiplaquetarios, con un montón de comorbilidades, que en realidad someterlo a un trasplante es aumentarle el riesgo y disminuir la posibilidad de supervivencia. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. Y quedaron por ahí un par de preguntas en el chat interesantes. Hay una en específico que creo que es relevante en cuanto a los cuidados de soporte, particularmente tratamiento de infecciones en estos pacientes, ¿no? Entonces, no sé si alguno de nuestros tres expertos quisiera compartirnos algo con respecto a esto, ¿no? ¿Qué tanta evidencia de profilaxis y de tratamiento, particularmente cuando están recibiendo la terapia inmunosupresora? Si quieren, ahora vamos con Elia. Le toca. Pues es que más que nada es lo que recomiendan las guías británicas, porque te dicen ahí que de acuerdo a las recomendaciones locales, pero nosotros por el ATG, la inmunosupresión que te genera a largo plazo, sí dejamos la profilaxis con antiviral, con antifúngico y con el Bactrim, ¿no? Por lo menos 6 meses posterior al inicio del ATG, pero pues en teoría tendrá que ser, no es como una evidencia muy sólida, pero pues sí te genera inmunosupresión a nivel de los linfocitos, así que sí vale la pena dejarlo, ¿no? Y la otra es la quelación de hierro, que también está muy demostrado que bajar la ferritina por abajo de 500 puede mejorar los resultados de los pacientes a largo plazo. De acuerdo, que creo que esto es algo que también de pronto no tenemos tan presente, ¿no? Siempre parece que eso ya será un problema del futuro y que no nos tenemos que preocupar por eso, y luego el futuro nunca llega y lo dejamos ahí sin tratar a estos pacientes, ¿no? No sé si alguien tiene algún otro comentario que quiera hacer o alguna pregunta. Si no, ya estamos sobre el tiempo. Doctor Mellón, adelante. Yo les quiero preguntar, a veces
En nuestro país, bueno, Latinoamérica también, hay algunos problemas para aplicar la inmunosupresión con la timoglobulina por el costo, a veces también por el temor de los efectos secundarios, etcétera. Y dado la utilidad que tiene el uso del trombopag, hay pacientes que han recibido el tratamiento doble, no el tratamiento triple con ciclosporina y el trombopag, que bueno, ya en el subgrupo donde estuvimos comentamos que las respuestas no son tan altas, sobre todo en términos de respuesta completa, pero quisiera preguntarles, en esos pacientes con terapia doble que tienen una respuesta, una buena respuesta con independencia transfusional, y con cifras muy cercanas a una remisión completa, ¿ustedes intentarían disminuir los medicamentos o en qué momento usarían la terapia triple en esos pacientes? Si vale la pena, digamos, el riesgo de las complicaciones y el costo para asegurar una mejor respuesta, tomando en cuenta que no tuvieran donador claro para trasplante o estuvieran ya en una edad que no fuera la adecuada. De acuerdo, creo que ahí Efren podrá aportarnos mucho porque pues tú fuiste parte de ese estudio grande y de hecho creo que de las personas que más pacientes metió en ese estudio global del trombopag ciclosporina, ¿no? Sí, ya a punto de salir los resultados. Y es el primer estudio, sobre todo en pacientes con anemia plástica severa, que ya ves que inmunosupresión es más para pacientes moderados o no tan graves. Sí, 56% presentaban remisiones parciales y efectivamente como un 18 o 20% solo completas con el trombopag más ciclosporina durante 2 años, doctor Mayón. De hecho, todavía siguen algunos pacientes que ya completaron, ya vamos 3 años y algunos siguen con, persiste con la remisión pues de la enfermedad, aunque ya no están con tratamiento. Solo dimos el trombopag 6 meses, ciclosporina 2 años, y han mantenido, los que sí respondieron todavía han mantenido, que ya van para 4 años, y los que más han durado son los de México, realmente no sé por qué, y la mayoría son pacientes jóvenes, pero sí una respuesta en general del 56%, pero completa solo de un 18 al 20%. Y en esos pacientes con remisión parcial, dado que las curvas de mortalidad no son malas, ¿han intentado ustedes algún otro tipo de tratamiento o solo en aquellos que tienen recaída? Solo porque han mantenido la independencia transfusional, que eso es muy importante en los pacientes. Entonces, desde entonces ya no se han transfundido, mantienen entre 40 y 60,000 plaquetas y siempre una hemoglobina entre 10 y 11, casi cerca de lo normal. Realmente excelente. Lo que sí hemos visto, la persistencia de la leucopenia, pero neutrófilos absolutos por arriba de 400, 500, es decir, no tan severo que permite que los mantengamos solo en vigilancia. Hasta la fecha no han requerido alguna otra terapia inmunosupresora más intensa o un nuevo ciclo. Muy bien, gracias, Efraín. De acuerdo, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo quisiera agradecerles a todos los que estuvieron aquí. La presentación del caso, que creo que fue muy ilustrativa de todo el camino de estos pacientes con anemia plástica, las cosas que pueden suceder, y la revisión del caso, pues también muy completa y muy profunda, y pues agradecerles a nuestros 3 expertos que nos acompañaron en los grupos, que creo que las discusiones fueron muy enriquecedoras para todos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Por mi parte me despido. No sé si el doctor Mellón quiere dar alguna última palabra. Pues nada más, sí, reforzar el agradecimiento, porque creo que esta ha sido una de las sesiones más útiles que hemos tenido. Creo que todas han sido útiles. Espero que así piensen los médicos residentes que es para ellos en realidad estas sesiones, pero creo que ha sido una muy buena sesión, con un caso muy interesante, con una revisión del tema
por el doctor Rivielo también muy buena, y por supuesto darle las gracias a nuestros 3 expertos, la doctora Ortiz, la doctora Podaca y el doctor Montaño por sus contribuciones, por ayudarnos con los subgrupos y con las preguntas, y creo que hemos cumplido muy bien con el cometido de esta sesión. Así que muchas gracias, y qué bueno que todos estuvieron presentes, la mayoría tuvimos una buena asistencia, así que gracias y muy buenas noches. Muchas Gracias a gracias, todos. doctor. Gracias.